radiocr.net. Una señal para Costa Rica y el mundo. Les habla Armando Espinosa, director de su revista Nica Noticias CR New. Contamos con un equipo de jóvenes comunicadoras con profesionalismo, ética y experiencia. Nuestra revista Nica Noticias CR New la estaremos transmitiendo a través de Radio TV Costa Rica en la frecuencia de los 9:30 AM y en nuestro canal de YouTube próximamente, en Facebook Live y nuestras diferentes plataformas todos los sábados de 2 p.m. a 3 p.m. a partir del 7 de mayo del año 2022. Soy María Belén. La revista Nica Noticias CR New tiene como objetivo educar, informar, recrear conocimientos tecnológicos, salud, farándula, emprendimiento, deporte, música, política y un recorrido internacional por diferentes países de Centroamérica, Estados Unidos, España, Canadá y Alemania. Les saluda Mayra Centeno de la revista Nica Noticias CR New. Le ofrecemos a usted, amigo empresario, nuestros servicios publicitarios para que su negocio pueda crecer. Nos puede contactar al número 7225-4211 o a nuestro correo electrónico a.espinosazamora@gmail.com. Les recuerdo que estaremos empezando nuestra revista el día sábado 7 de mayo del 2022 de 2 a 3 de la tarde. No te lo pierdas. Revista Nica Noticias CR New nació para quedarse en el corazón de usted. Ana, otra vez no hay medicamentos en la clínica de atención integral. Juan, ¿sabías que con tu participación es posible tener mejores servicios públicos? ¿Y eso cómo? El monitoreo liderado por la comunidad documenta la calidad de los servicios de salud que recibe la población con VIH, desde la opinión de los mismos usuarios. Pues eso me interesa. ¿Cómo puedo participar? Ingresa a redcap.org e infórmate cómo puedes cambiar esa realidad. Este es un mensaje de la Red Centroamericana de Personas con VIH, REDCA, con el apoyo de Alep PC e IVOS. En Nicaragua, la Administración de Justicia ha perdido total independencia e imparcialidad, lo cual les ha llevado a no garantizar los derechos y garantías a las personas presas políticas, por lo que, contrario de defender la democracia constitucional, el interés general y la supremacía constitucional, actúa dentro de un esquema de represión estatal total contra activistas, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y personas opositoras. Los procesos y actuaciones judiciales están enmarcados por la instrumentalización del poder judicial, manipulación del derecho penal, la violación al principio de inocencia por parte del Ministerio Público, juicios fuera de los tribunales correspondientes, la mayoría se realizaron en el Nuevo Chipote, falta de publicidad de los procesos, falta de acceso a una defensa que conlleva a las violaciones de las garantías judiciales del debido proceso. También se enmarcan en la convalidación de una detención ilegal y en su mayoría violenta, permisibilidad e impunidad sobre la práctica de distintos tipos de torturas o malos tratos, imposición de penas basadas en leyes arbitrarias para responder a una política de represión, sometimiento a prisión a pesar del deterioro a su salud, en particular contra personas de la tercera edad y con enfermedades crónicas. Ineficacia de mecanismos internos como la inadmisibilidad de recursos de exhibición personal o habeas corpus, para protección de sus derechos. Además, la desprotección judicial ha sido caracterizada por violar las garantías del debido proceso, de los derechos humanos a las personas presas políticas. En los juicios realizados entre febrero-marzo de 2022 en Managua no se habilitó el acta de audiencias o las sentencias emitidas, lo cual profundiza el desconocimiento en las actuaciones judiciales, fiscales y policiales, así como la contradicción en sus declaraciones, lo cual es violatorio al principio de publicidad.
La CIDH recibió información sobre la manipulación de pruebas para inculpar a las personas procesadas, así como acusaciones basadas en testimonios de funcionarios públicos, publicaciones de redes sociales y en las actividades de liderazgo político, protesta social o de defensa de los derechos humanos. El Estado de Nicaragua ha utilizado otros tipos penales para enjuiciar a nuevas personas presas políticas, tal como los delitos de menoscabo a la integridad nacional, provocación, proposición y conspiración y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, todos del combo de leyes arbitrarias e inconstitucionales. De diciembre de 2021 a marzo de 2022, se pudo constatar al menos 66 personas procesadas y condenadas, la mayoría por dichos delitos. La Red Centroamericana de Personas con VIH, REDCA, trabaja para que tu voz sea tomada en cuenta. Queremos que participes y logres hacer cambios desde tu comunidad. Ingresa a redca.org e infórmate sobre las actividades que realizamos para tu bienestar. ¿Aún no lo has hecho? Es momento de ingresar. Este es un mensaje de la Red Centroamericana de Personas con VIH, REDCA, con el apoyo de ALEP-PC e IVOS. Buenas tardes, ya estamos con ustedes en la revista Nica Noticias CR News, por supuesto en la edición número 22 de este sábado 24 de septiembre del presente año. Por supuesto hoy, pues como de costumbre, estamos en esta revista y nuestro lema es Nacimos para quedarnos en el corazón de usted. Hoy, pues como decíamos, la reflexión de este día la encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Veamos el siguiente reflexión. Bueno, gracias. Esta reflexión importante, ¿verdad? Porque todo se lo debemos a Dios. Nuestra vida, nuestras esperanzas, nuestros negocios, nuestros amigos, nuestras amistades, nuestra familia, todo se lo debemos a Él. Hoy, pues, por supuesto, vamos a tener la participación de nuestro amigo, el licenciado Sergio Montealegre, miembro de REDEDCA, miembro honorario de REDEDCA en Costa Rica, y por supuesto vicepresidente del Mecanismo de Coordinación Regional, en sus siglas MCR. Es un mecanismo a través del tiempo se ha ido transformando más allá de un requisito
y propio para liderar procesos particulares del Fondo Mundial, en donde además el cual el MCRD, dentro de su historia, es posterior a un RIC, Comité de Iniciativa Regional, para los temas de poblaciones móviles, el cual ya no existe, pero a la medida que el proceso fue madurando, se ha convertido en referente importante en la región, en Latinoamérica, para el tema de SIDA, en donde convergen la mayoría de actores regionales y las respuestas articuladas, por supuesto, de las cosas que han sucedido. Hoy, pues, decíamos, Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Armando, muchas gracias por la invitación. Entremos en materia, Sergio, ¿te parece? Porque hay mucha gente que está preguntando qué es Redeca y hay un signo de más. Nos gustaría saber de qué se trata esta organización. Aquí en Costa Rica hay, pero también a nivel de Centroamérica. Exacto, a ver, REDCA, exactamente es REDCA, Red Centroamericana de Personas con VIH. Es una red que nació en junio del 2001, exactamente, en Guatemala, en Panajachel exactamente. Y para esa época, líderes y lideresas de personas con VIH en Centroamérica se empezaron a plantear algunos elementos importantes sobre qué estaba pasando con sus derechos, por qué los países no estaban brindando la terapia antirretroviral, por qué el acceso a los servicios no eran fácil obtenerlos. Y este grupo de personas que nacen entonces a partir de cuestionar al sistema de salud de cada uno de los países se construyen en esta estructura regional. Ya estamos hablando de 21 años de existencia de REDCA y cubre los 7 países de la región centroamericana, desde Belice hasta Panamá. Me llamó poderosamente la atención que actualmente en REDCA continúa con un proyecto subvencionado con el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria desde julio de 2015. El cual es administrado y ejecutado por la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, SIDCA, en calidad de su receptor principal. Es decir, ¿qué interrelación hay entre el SIDCA y ustedes y qué importante tiene estos fondos para poder ustedes accesar y puedan, en este caso, cumplir sus objetivos? Bueno, yo creo que el tema de la CISCA ya fue un tema que pasó. A ver, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria tiene modelos de financiamiento y REDCA en el 2008 accedió al financiamiento regional del Fondo Mundial, del cual tuve la oportunidad de ser su gerente del 2008 a junio del 2015 aproximadamente, y la Secretaría de Integración Social Centroamericana en su momento fue el receptor principal, es decir, la organización que vela y garantiza por el manejo transparente de los recursos y garantiza también el cumplimiento de los indicadores. Este proyecto arrancó en el 2008, terminó oficialmente en el 2019, en donde hubo un traslape del Fondo Mundial con el proyecto que ahora se conoce como Poblaciones Clave PC o ALEP, Alianza Liderazgo en Positivo, y el receptor principal ya no es la CISCA, sino que es IVOS, que es la Cooperación Internacional, el Instituto Humanista de Cooperación Internacional para los Países en Desarrollo, por sus siglas en holandés. Y ya no es un proyecto exclusivo de REDCA, sino que convergen 10 redes latinoamericanas, 6 de ellas de personas con VIH, como REDCA, REDLA, ICW Latina, que es la comunidad de mujeres viviendo con VIH, el Movimiento Latinoamericano de Mujeres con VIH, ITPC, que es una coalición para el acceso a tratamientos, JMASLAC, que aboca por el tema de jóvenes con VIH, y se suman 4 redes más que se conocen como poblaciones clave, que son PLAPERS, que es la que trabaja con el tema de trabajadores y trabajadoras sexuales, Gay Latino, que trabaja por el tema de hombres gays y hombres que tienen sexo con hombres, Regla Trans, que trabaja con mujeres trans, y se me escapa alguno en este momento de esas redes. Y ese proyecto entonces ya no es solo Centroamérica, sino que interviene 11 países de América Latina, en donde están casi todos los países de Centroamérica en este proyecto. Ahora, según entiendo, dentro de las carpetas tenemos ahí que hay una membresía, es decir, hay un organigrama. Es decir, habla sobre la Asamblea General, bueno, comisiones están a la parte de la Asamblea General, sede regional, secretaría, asesorías técnicas. Luego vienen cada uno de los países, ¿verdad?
Y me llama la atención sobre cada país, dice, hay nodos. ¿Qué significa eso? Mira, Ahí podemos sí, verlo. esa estructura es súper interesante porque justamente yo hice parte, cuando gerencié el proyecto del Fondo Mundial, que lo manejó Cisca, una de las cosas que se hizo fue buscar la estructura de Redca, y esta es una estructura que actualmente se está revisando. Redca se maneja así. Los nodos se dividen dependiendo la división política de cada país, entonces son representantes de departamentos o de provincias. Estos nodos entonces a su vez eligen a sus puntos focales, y sus puntos focales eligen al secretario regional. Pero la membresía son todas las personas con VIH en Centroamérica que de alguna forma se vinculan con la red directa o indirectamente. No se lleva un registro actual de cuántas personas son las que hacen parte de la membresía, pero sí todas las acciones que se hacen son para beneficio de todas las personas con VIH en los 7 países de Centroamérica, indistintamente sean hombres, mujeres, trans, HCH, es decir, indistintamente de las subpoblaciones en las cuales se ve inmerso la temática de VIH. Costa Rica, pues obviamente hace parte de esta membresía, tiene 7 nodos, uno por cada provincia, y tiene 3 puntos focales y tiene una asesora, en este caso una asesora regional, que representa a la secretaría en el país. Ahora, entiendo que a través de diferentes reuniones y asambleas hay una proyección. Según ahí tenemos en la carpeta, acercándonos a un hito del 2020. Es decir, que ustedes ya habían hecho números de muertes relacionadas con el SIDA. Y hay desde el 1990 al 2017 hasta el 2020. Esas fueron algunas proyecciones. Sí. Esa justamente fue la proyección. Este es un informe de ONUSIDA, que es la Agencia de las Naciones Unidas para el SIDA, y son las proyecciones que se hicieron para el 2020. Y si vemos bien esta gráfica, se da previo al hito del COVID-19. Sí. ¿Sí? Porque en el hito del COVID-19 vino a frenar todo el trabajo que se ha venido haciendo en VIH, y entonces el último informe de ONUSIDA, que acaba de salir hace como 2 meses, que ya recoge datos de finales del 2020, datos del 2021, en la portada de ese informe dice peligro, 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 y está en rojo. Entonces, automáticamente con solo ver el informe, la portada del informe, y que diga peligro en degradé en un fondo rojo, ya te pone la atención sobre esto. ¿Qué está pasando? Y entonces ONUSIDA lo que está diciendo es los avances que ha tenido el mundo, y en esto Latinoamérica también, con referencia al VIH, a frenar la epidemia, a frenar nuevas infecciones, está siendo amenazada con la aparición de COVID. Esto no es solo para VIH, o sea, también vemos que el COVID vino y frenó todo, en todo el sistema de salud, en todas las situaciones. Entonces, esta gráfica sí hay que mirarla con cautela, en términos de que esos descensos que se dieron, ya hay nuevos repuntes, y por eso ONUSIDA hace este llamado al mundo de peligro, ¿no? Las últimas gráficas ya justamente nos están diciendo que esos descensos que se venían dando ya empezaron a subir de nuevo hacia finales del 2020 y todo el 2021. Esperemos que una vez se recoja toda la información, ver las nuevas gráficas, cuál es esa tendencia. Ahora, tú decías que no hay una especie de contabilidad con relación a este tipo de situación, digamos, del VIH-Sida. Si hay contabilizados cuántos hombres y cuántas mujeres, ¿por qué no ha podido contabilizarse? Porque de hecho hay una atención a esta situación. No. A ver, lo que se plantea es que los informes, cuando salen, por ejemplo, la del 2022, recoge la información al corte del 2021. Obviamente ya estamos finalizando septiembre y esa información no está, porque los países tienen ciertos periodos para enviar eso al Sistema de Naciones Unidas, y el Sistema de Naciones Unidas proyecta. Por ejemplo, para el caso de Costa Rica, específicamente, ya que estamos en Costa Rica, estamos hablando de cerca de 16,000 personas con VIH, con un estimado entre 14,000 y 17,000 personas con VIH al 2020. Entonces, hay que esperar, una vez se recoja la nueva información, se proyecte,
esos datos van a cambiar. Y van a cambiar no solamente para Costa Rica, sino van a cambiar para el mundo, porque nos enfrentamos a lo que se llama el periodo perdido de los avances de la epidemia en términos del COVID. O sea, el COVID vino y trastocó todo. Posiblemente al principio de la epidemia, de la pandemia de COVID, por ejemplo, mucha gente decía, pero si ¿cuál es el problema del COVID? Si se está muriendo más gente de VIH, no sé qué, bla, bla, bla. Cuando ya viene y se desata la pandemia como tal, se frenan los sistemas de salud, los recursos que habían para VIH se tuvieron que destinar para poder atender la emergencia de COVID. Entonces, obviamente, eso significó también otros elementos. Y hay otros estudios comportamentales que esperamos que pronto se puedan sacar y puedan darnos otras estrategias. Estuvimos en quédate en casa. Sí. ¿Qué pasaba con estas personas de quédate en casa, no? A mí me llama poderosamente la atención también que entre los miembros de las Naciones Unidas, los miembros de las Naciones incluyeron valientemente este objetivo en la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y ellos tienen programado el fin de esta epidemia. Pero hay otro dato importante que me gustaría que me aclarara. ¿Tener VIH no significa tener SIDA? ¿O qué diferencia hay entre el VIH y SIDA? Muy buena pregunta. Aún después de 40 años de la aparición de los primeros casos a nivel mundial, aún todavía hay confusión entre VIH y SIDA. O sea, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Es el virus que ataca el sistema inmunológico de la persona y a medida que el sistema inmunológico se va deteriorando, pues entonces el cuerpo no tiene la capacidad de defenderse de cualquier infección. Puede ser una gripa, como puede ser una neumonía, etcétera, etcétera. Y entonces esos signos y síntomas hacen que la persona no se pueda defender de manera natural. Por tanto, estamos hablando de la fase SIDA, es decir, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esto cambió una vez vinieron los medicamentos antirretrovirales. Si bien el VIH no se cura, sí se puede controlar. Y ahora ya estamos hablando, por ejemplo, de estrategias de prevención, profilaxis post-exposición, la PEP, y profilaxis pre-exposición, la PrEP. La una es PEP, PEP, y la otra es PrEP, PREP. ¿Por qué? Porque ya hay comprobaciones de que si la persona, por ejemplo, una persona que ha sido violada o abusada sexualmente y accede a los servicios de salud en las 72 horas previas a haber sido violada o abusada, debe recibir tratamiento antirretroviral para prevenir si su agresor o agresora tiene VIH, pues prevenir que se reproduzca la infección en su organismo. Y el PrEP es para evitar que el VIH llegue a tu organismo. Ahora, ¿el VIH-Sida tiene cura y se puede vivir con ella? A ver, no tiene cura, como lo dije hace unos segundos. El VIH, una vez se adquiere el VIH, es hasta el día que te mueras. Obviamente, ¿cuántos años se puede vivir con VIH? Ya es una enfermedad controlable, cómo se controla la diabetes, cómo se controla la hipertensión. ¿Qué se necesita? Que la gente pierda el temor a hacerse la prueba de VIH. Es la única forma de saber si una persona tiene VIH, es a través de una prueba. Y esta prueba es la que determina si la persona tiene anticuerpos o no para el VIH. Si tiene anticuerpos es porque es positiva la persona o su examen es reactivo, y entonces esta persona entra en un tratamiento antirretroviral. La cantidad de virus que circula en el organismo, que se conoce técnicamente como carga viral, baja a tal manera que hace que su organismo no se pueda defender de manera natural, sus defensas no se deterioren, el sistema inmunitario no se deteriore y la persona puede vivir naturalmente. Tenemos casos de personas de 30, 35, 38 años viviendo con VIH. Hay proyecciones numéricas que una persona con VIH que se infectó a los 15 años, hoy estamos hablando de una persona de 45. Ahora, el VIH-Sida se puede obtener a través de relaciones sexuales, a través de inyección, a través de la saliva. Sobre estos temas, hitos, pues, ¿esto es cierto, es falso o cómo se obtiene? Esa es una pregunta justamente para desmitificar. El VIH tiene 3 vías de transmisión: la vía sexual, la vía sanguínea y la vía perinatal, es decir, de madre a hijo.
Pero ¿en qué consiste esto? La vía sexual es cuando hay contacto de riesgo, una de estas personas es VIH, un VIH no controlado, no en tratamiento, y entonces esta persona transmite el VIH. Pero si esta persona está en tratamiento, su carga viral, es decir, la cantidad de virus circulando en su organismo no se detecta en los exámenes de carga viral, no puede transmitir el VIH por la vía sexual. 2. La sanguínea. La sanguínea sigue siendo un elemento importante para ver, pero no como a veces lo estamos pensando en que si me van a transfusir sangre o derivados de la sangre, voy a tener peligro, si voy al odontólogo. Esos mitos de 1980 o principios de los 90 ya no existen. Es decir, los sistemas de salud garantizan que los bancos de sangre hagan esos tamizajes. Todos ya sabemos que el virus es un virus demasiado débil para vivir fuera del organismo, solamente es fuerte dentro del organismo humano, fuera del organismo no es fuerte, y entonces no hay una transmisión. Más sin embargo, sí hay evidencias que sigue dándose el tema de tanto VIH como hepatitis C, como otras infecciones para los usuarios de drogas inyectables, que en América Latina, aunque sí existen los usuarios de drogas inyectables y hay estudios, aún como estamos bajo leyes punitivas del uso de drogas, entonces esto se manejan las sombras en las oscuridades y las personas pues se exponen a eso, porque otros países como Estados Unidos, Europa, pues ya nos estamos hablando de, en vez de dar condones, damos jeringuillas para que la gente no comparta sus jeringas cuando se inyectan drogas. O si están usando drogas, usamos sustitutos de las drogas como las metadonas para poder que la persona tenga reducción de daños. Por ese lado sí. Y ahora, la transmisión materno-infantil o la transmisión vertical, cada vez más estamos comprobando que la brecha se está cerrando. Es decir, hoy en día sabemos que una mujer con VIH se puede embarazar, puede tener un niño o una niña, o sea, su bebé, y nace sin VIH. ¿Por qué? Porque está el tratamiento, porque hay un acompañamiento, porque el bebé puede nacer sin VIH, siempre y cuando esta persona, en este caso la mujer, se trate a tiempo, conozca su diagnóstico a tiempo y pueda tratarse. O si vive con VIH y su pareja no vive, o si vive, pero si los dos viven o uno de los dos no viven, pues que ambos entren en estos tratamientos para que el bebé nazca sin VIH. Y es muy interesante. Bueno, Sergio Montalegre, el licenciado Sergio Montalegre, miembro honorario de Redeca, te agradecemos sinceramente por esta importante entrevista que tuvimos el día de hoy. No sé si tenés algo más que decirnos. Yo solamente quiero despedirte y diciéndote que no sea la primera ni la última vez que nos podamos ver. Nada, muchísimas gracias por la invitación y solamente un mensaje. Si conoces a una persona con VIH, no la discrimines. Mata más el estigma y la discriminación que el mismo VIH. Simplemente acompañémosles y acerquémoslos a los sistemas de salud. Gracias. CR. En Nicaragua, la Administración de Justicia ha perdido total independencia e imparcialidad, lo cual les ha llevado a no garantizar los derechos y garantías a las personas presas políticas, por lo que, contrario de defender la democracia constitucional, el interés general y la supremacía constitucional, actúa dentro de un esquema de represión estatal total contra activistas, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y personas opositoras. Los procesos y actuaciones judiciales están enmarcados por la instrumentalización del poder judicial, manipulación del derecho penal, la violación al principio de inocencia por parte del Ministerio Público,
Juicios fuera de los tribunales correspondientes. La mayoría se realizaron en el Nuevo Chipote. Falta de publicidad de los procesos. Falta de acceso a una defensa que conlleva a las violaciones de las garantías judiciales del debido proceso. También se enmarcan en la convalidación de una detención ilegal y en su mayoría violenta, permisibilidad e impunidad sobre la práctica de distintos tipos de torturas o malos tratos, imposición de penas basadas en leyes arbitrarias para responder a una política de represión, sometimiento a prisión a pesar del deterioro a su salud, en particular contra personas de la tercera edad y con enfermedades crónicas. Ineficacia de mecanismos internos como la inadmisibilidad de recursos de exhibición personal o habeas corpus, para protección de sus derechos. Además, la desprotección judicial ha sido caracterizada por violar las garantías del debido proceso, de los derechos humanos a las personas presas políticas. En los juicios realizados entre febrero-marzo de 2022 en Managua no se habilitó el acta de audiencias o las sentencias emitidas, lo cual profundiza el desconocimiento en las actuaciones judiciales, fiscales y policiales, así como la contradicción en sus declaraciones, lo cual es violatorio al principio de publicidad. Vos y yo somos personas con los mismos derechos. Cuando me respetas e incluís, estás contribuyendo a una sociedad con mejores condiciones de vida. Promovamos una respuesta regional al VIH, erradicando todo acto de discriminación y estigma contra las poblaciones claves. Este es un mensaje de la Red Centroamericana de Personas con VIH, REDCA, con el apoyo de ALEP PC e IVOS. Bueno, ya estamos con ustedes en la segunda parte de nuestro programa. Ya estamos también con nuestro amigo, el licenciado, ¿verdad?, Javier Torres, politólogo, sociólogo. Bueno, es un erudito este hombre, por completo, ¿verdad? Poeta, ¿verdad?, escritor. Pero bueno, Javier, la situación en Nicaragua se vuelve un poco más complicada, la situación, Javier. Familias y personas secuestradas, es decir, la familia Herbilov, seguidores secuestrados por la policía recientemente, y luego también familiares de personas políticas que están en el exilio o políticos vinculados a la situación de Nicaragua, el caso de Freddy Porra, que es hermano de Dulce Porra. ¿Sí? ¿Cómo valoras toda esta situación que está ocurriendo en Nicaragua, en esta situación bastante preocupante? Bueno, el régimen quiere mantenerse a fuerza, fuego y mucha represión. Por ejemplo, alguien que ha sido mi amigo y conocido desde muy jovencito es Javier Alberto Álvarez Lacayo, ¿no?, que secuestraron a su esposa, a su hija y a su yerno. Es de ellos estamos hablando, sí, entonces, y digamos, por este medio exigimos la liberación de la familia de Javier, y el régimen, pues, lo que yo veo es de que durante, ya casi vamos a cumplir 5 años en resistencia, y el régimen no ha podido desmontar la lucha, y la lucha la hemos ido más profundizando cada día, y el régimen cada día va más débil y débil y débil. Entonces no le queda más que eso, seguir usando la fuerza, lo cual, o sea, pareciera que fueran aprendiz de político o de política, porque no cambian el método, creen que a más represión va a cambiar la lucha del pueblo, y no le ha dado resultado casi 5 años después. Ahora, vemos también que la Iglesia Católica sigue siendo partícipe, o el centro del huracán de la dictadura. Recientemente vimos que una tradición en un departamento tan importante como es Masaya, la bajada de San Jerónimo, y es decir, confrontaron, es más, hicieron inclusive, ahí vemos una, ¿cómo le podemos decir?, una figura humorística. Ahí sale San Jerónimo en su primera audiencia. Creo que en esa carpeta aparece San Jerónimo, tal vez
nos las pone de referencia a nuestro amigo, ¿verdad?, que está en cabina. Ahí está, ¿ves? San Jerónimo en su primera audiencia y ponen la máscara de San Jerónimo, ¿sí?, compadeciendo ante los jurados. ¿Sí? Esta situación se vuelve también un poco preocupante porque también en tanta insistencia de la gente podemos ir viendo en el transcurso de las fotos cómo las tradiciones confrontan con la dictadura, cómo las tradiciones confrontan a que se haga lo que la gente, el pueblo dice, a tal extremo que la gente logró en primer lugar la bajada de San Jerónimo, logró en segundo lugar ver su tradición y en tercer lugar vio pues como el objetivo de la presión de ellos logró pues que se diera la cosa. Ahora, por otro lado también vemos que hay una situación con relación al obispo Rolando Álvarez, el monseñor Rolando Álvarez. Tiene 51 días o 50 días de secuestrado y todavía la dictadura no ha dicho qué pasa con él. Es decir, toda esta situación con relación a la iglesia y también con relación a los medios de comunicación ligados a la iglesia, es decir, sigue confrontando la dictadura, Javier. Sí, es lo que te decía al inicio, ¿no? De que el pueblo no ha bajado la guardia, no ha bajado la lucha, la continúa y bajo este método siempre cívico y pacífico y porque o sea, la dictadura hasta hoy se ha mantenido por las armas que tiene el ejército y la policía, y es odiada por todo el pueblo y despreciada por todo el pueblo. Entonces no ha tenido otro medio, otro recurso y es impopular ya en ese sentido. Entonces no ha tenido otro recurso que seguir usando la fuerza, pero como te dije al principio, de nada le ha servido que use la represión, la fuerza y las armas. El pueblo se mantiene en pie de lucha. Ahora, también hay familiares de presos políticos. Nosotros hicimos una campaña hace días con relación a la libertad de presos políticos, que es la siguiente carpeta, André. El pronunciamiento de familiares de presos políticos en Managua el 20 de septiembre del 2022 se dio, es decir, aproximadamente 23 familiares de presos políticos hablando de que es importante la libertad de estos presos políticos, y han habido una serie de notas de diferentes organizaciones, entre ellas pues hay una serie de organizaciones como Unidad Nacional, Campesinos, Fundasec, Iniciativa por el Cambio, y una serie de organizaciones que han hecho sus pronunciamientos para que se liberen a todos los presos políticos. Es decir, que seguimos con la misma situación. Dora María Telles, en este caso, que hay una carpeta, la última, Dora María Telles decidió irse a huelga de hambre porque ha sido completamente, es decir, confrontada. Una persona que viene de origen sandinista y que la están tratando peor que cualquier cosa. Es decir, ahí tenemos el ejemplo de la muerte de Hugo Torres, que también otro que estuvo en el asalto al cuartel, al Palacio Nacional. También vemos en la carpeta número última el pronunciamiento de Miguel Mendoza. Miguel Mendoza también ha decidido irse a huelga de hambre porque no le permiten tampoco ver a su hija, ni tampoco, digamos, el trato que les están dando no es correcto. Miguel Mendoza en la carpeta F. Es decir, que toda esta situación que ha venido confrontando la dictadura con relación a la situación que viene, es decir, haciendo, familiares de Miguel Mendoza dicen que ha decidido irse a huelga porque ya no soportan pues el trato cruel que la dictadura les está dando no solamente a Dora María Telles ni a Miguel, sino a todos los presos políticos. Y para concluir, tenemos la carpeta número D, es decir, cómo cortan la señal de transnacionales como CNN y posiblemente vayan tras la Univisión y Telemundo. Es decir, imagínate que la propia dictadura está poniéndose la soga al pescuezo y ahorcándose, Javier. Es que o sea, no busca ninguna salida y lo que hace es profundizar cada día más la crisis y vive en agonía, en este sentido, en agonía permanente,
y acortando su agonía con estas decisiones arbitrarias, ¿no? En este sentido. Digamos, podemos decir de que tenemos una constitución política, pero de nada sirve, y tenemos todos esos derechos en esa constitución política, pero el problema es que las dictaduras, cualquiera que sea, están por encima de la ley, y ellos se creen que son el Estado, y ellos se creen que son la ley. Pero eso en la historia humana hemos visto de que no permanecen para siempre. Y tal vez hacer referencia desde el Imperio Romano hasta esta fecha, todos estos imperios, pasando por Hitler, ¿no? La Mussolini, entonces Pinochet, no han sobrevivido, ¿no? Y lo último que se creía el invencible, ¿verdad?, era el coronel Omar Gaddafi, y también terminó su terror de como 37 años estando en la presidencia. Entonces va a llegar lo que yo he estado viendo y analizando es que al régimen en este año lo está sobreviviendo, pero con la última, que creo que el próximo año no sobrevive porque se mira, ¿no?, la debilidad, y por debilidad ha hecho esto contra el obispo Orlando Álvarez, y con los sacerdotes, contra la iglesia, contra las monjas. Es que no tiene. Y claro, no, la presión que tiene de caer al régimen lo vuelve estúpido, bruto y sanguinario, ¿no? Eso ha sido el problema. Ahora, en el segmento internacional, que es la carpeta 5, tenemos también que a nivel internacional, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric, en la 77ª sesión de la Organización de Naciones Unidas, escuchemos lo que él dice. Vamos a escuchar esta parte donde él habla. Vamos a escuchar en esa parte donde se dirige directamente y se expresa en contra de Nicaragua. Necesitamos unas Naciones Unidas modernizadas, en donde todos nos pongamos mismos objetivos. A seguir trabajando para contribuir a la liberación de los presos políticos en Nicaragua y trabajar para que en ningún lugar del mundo tener distintas ideas del gobierno de turno pueda terminar en persecución o en vulneración de los derechos humanos. Estimados miembros de esta Asamblea, el mundo entero demanda cambios, y quienes somos parte de las nuevas generaciones, aprendiendo de quienes nos antecedieron, tenemos el derecho y la responsabilidad de pensar y actuar para un futuro distinto. Bueno, ahí era parte de lo que hablaba Gabriel Boric, presidente, ¿no? Y también tenemos la parte donde sanciones internacionales. Por un lado, vamos a escuchar lo que decía Elvira, una de las congresistas que llevó la ley Renacer. Escuchemos lo que ella dice. La ley Renacer acaba de pasar el Congreso Federal, la Cámara de Representantes, ya había pasado en el Senado. Así que todo indica que va a ser ley muy próximamente. Orgullosa de haberla presentado en el Congreso Federal junto con colegas demócratas, Albio Cires particularmente en este caso. Pero lo que más me gusta es una provisión que yo logré que se metiera dentro de la ley, que es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El mensaje ahora para Daniel Ortega es que hacer un tratado comercial o tener intercambio comercial con los Estados Unidos no es un derecho, es un privilegio que usted ya no lo va a tener, porque ahora ese Tratado de Libre Comercio con los nicaragüenses se va a revisar. Bueno, también el Congreso Europeo, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que dice uno de los congresistas. Muchas gracias, presidenta, comisaria. Hoy defendemos a la Iglesia Católica de Nicaragua. Hoy defendemos al obispo Rolando Álvarez, al auxiliar Silvio Báez, a las hermanas de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta y a los miles de sacerdotes anónimos que únicamente tratan de dar esperanza a un pueblo cuyo dictador quiere robar. Daniel Ortega y Rosario Murillo han perseguido, encarcelado y expulsado a toda disidencia política en Nicaragua y ahora quieren subyugar a la Iglesia Católica.
Ante esto es ante lo que hoy nos pronunciamos. Nos pronunciamos ante el verano más negro de la historia de la Iglesia en Nicaragua. Lamentablemente, hoy una vez más, por segunda vez en menos de 6 meses, denunciamos un hecho ruin y mezquino que solo dictadores del tipo de Ortega son capaces de superar. Acabar con el último resquicio de libertad de los seres humanos. Bueno, y también no solamente a través de la importancia del segmento internacional en contra de la situación de Nicaragua, también tenemos en Estados Unidos hablando a través de funcionarios de alta posibilidad de lo que sería el gobierno de Biden, y escuchemos lo que decía este congresista en inglés, ¿verdad? Para aquellos que hablan muy bien el idioma. So we're here at the White House today to just give a voice to activists that are concerned that the Biden administration has completely abandoned Latin America. We're here today because Joe Biden has turned a deaf ear and blind eye to the fight for freedom and democracy in Latin America. He has chosen to appease dictators in Cuba and Venezuela. He has taken a weak, soft-handed approach to Daniel Ortega in Nicaragua. And he has allowed dictators to destabilize the region and spread socialism as they let Iran, Russia and Communist China expand their influence in our hemisphere. Bueno, Javier, internacionalmente la gente también está expresándose a favor del pueblo de Nicaragua. ¿Qué es lo que se está esperando entonces al final? ¿Cuál es tu percepción con todo esto? Bueno, Daniel, el régimen tiene toda una avalancha en su contra, ya. A todos los niveles, en todos los espacios, no tienen ningún espacio absolutamente a nivel internacional. Su canciller, ¿verdad?, ya tampoco asiste a estos espacios porque, como decimos en Nicaragua, ¿no?, el régimen está totalmente quemado. Uno, como dije, a nivel nacional, el desprecio que tiene el pueblo en contra del régimen, y otro a nivel internacional. Y ahí, en ese recorrido que acabas de hacer, se demuestra palpablemente, no hay equivocación de que el régimen, tanto nacional como a nivel internacional, está totalmente acorralado. En Nicaragua, ¿verdad?, la gente está desarmada y no puede contra el ejército y la policía, ya, pero la gente sigue luchando con los propios medios de las manos, etcétera, como ha sido el caso de San Jerónimo y como ha sido el caso de San Miguel Arcángel, ¿verdad? Entonces, la resistencia sigue y no la han podido eliminar por mucho miedo. Y aquí también me solidarizo con doña Dulce Porra por el apresamiento que le hicieron a su hermano, ¿verdad? Alguien, como ella dijo, que no se mete en nada, pero sí quieren perjudicar a ella. Y entonces, o sea, ya no van contra la gente opositora que militamos y todo. Ahora esta nueva circunstancia, o como está operando el régimen, ahora va con los familiares de los opositores y que no se meten, ¿verdad? O sea, este tipo sí dejó, como se llama en Nicaragua, regado a la dictadura somocista, criminal y todo. Este se elevó como a la 10ª potencia, esta dictadura orteguista. Según los datos de la represión de la dictadura Ortega Murillo, más de 205 personas presas políticas, entre ellos 10 sacerdotes, solo en los últimos 3 meses. 54 medios de comunicaciones nacionales y locales cerrados. El 21 de septiembre la dictadura prohibió la emisión de CNN en la empresa de cable nacionales, es decir, que a CNN no se mira a través de los cables. 140 periodistas en el exilio, imagínate. 2.050 organizaciones no gubernamentales ilegalizadas por la dictadura. Exilio y ola migratoria, refugiados en Costa Rica, más de 200.000 nicaragüenses, más de 110.000 nicaragüenses con ingreso irregular en la frontera sur de Estados Unidos en el 2022. Imagínate qué montón. Y más allá de las declaraciones y pronunciamientos, la situación en Nicaragua no ha alcanzado niveles inaceptables para la comunidad democrática internacional, y las numerosas declaraciones, resoluciones y los emplazamientos de la dictadura, las sanciones individuales a funcionarios del régimen. Es decir, que se ha hecho todo lo posible e imposible para que la dictadura pueda bajar la ola de represión, la ola de situaciones que ha venido.
en este momento, pues prácticamente creo que la dictadura está apostando ¿a qué? ¿A qué está apostando, consideras vos, Javier? Está apostando a permanecer lo más que pueda, pero no a revertirlo absolutamente, ya. Y eso a prolongar su agonía está apostando, pero no porque el día, digamos, que abra un portillo de diálogo. Vamos al diálogo, lo que tal vez se dice que en las civilizaciones se resuelven las cosas por diálogo. Eso sería abrir un portillo y él sabe que se le viene una avalancha incontenible que no la va a poder. Y el día de San Miguel, en Masaya, la policía tuvo que huir ante la avalancha que llegó. Entonces, eso demuestra, tuvieron que prepararse bien para el día de San Jerónimo y no permitir, ¿verdad? Pero a pesar de eso, la gente llenó la iglesia y estuvo ahí y agarraron a Valle y lo criticaron y todas las cosas que le hicieron, ¿verdad? Al mismo Avellán también. Entonces, Avellán era... entonces ellos saben que cualquier momento, o sea, que no va a ceder a un diálogo, no va a ceder a nada, ¿no? En este sentido, porque abre un portillito, le va a hacer un gran hueco, ¿no? Que no va a contener a la lucha. Bueno, Javier, yo quiero agradecerte por tu participación también con nosotros acá. Yo sé que tú eres permanentemente acá en estas ediciones de los programas de la revista Nica Noticias CR News y te esperamos siempre, pues no consideres que sea solamente esta vez, pues. ¿Ah? Ok, gracias, no, ya. Bueno, yo me siento parte, no es cuestión de que soy parte de este programa, así que no es que se haya invitado, sino como el politólogo de este programa, ¿no? Ya, o el teólogo. Después vamos a invitar al compañero aquí a hablar sobre teología. Sí, va a haber un momento. Y sería bueno hablar sobre la diversidad sexual desde la teología, ¿no? Ya. Bueno, yo quiero agradecerles a todos porque han estado conectados dándole seguimiento a este importante programa y la revista Nica Noticias CR News de este día sábado. Gracias a Javier, gracias a todos los que están conectados y están comentando en este preciso momento. Y vamos a irnos a una pausa comercial y ya concluimos acá, dándole que pasen una feliz tarde a todos. Vos y yo somos personas con los mismos derechos. Cuando me respetas e incluís, estás contribuyendo a una sociedad con mejores condiciones de vida. Promovamos una respuesta regional al VIH, erradicando todo acto de discriminación y estigma contra las poblaciones claves. Este es un mensaje de la Red Centroamericana de Personas con VIH, REDCA, con el apoyo de ALEP PC e IVOS. Ana, otra vez no hay medicamentos en la clínica de atención integral. Juan, ¿sabías que con tu participación es posible tener mejores servicios públicos? ¿Y eso cómo? El monitoreo liderado por la comunidad documenta la calidad de los servicios de salud que recibe la población con VIH, desde la opinión de los mismos usuarios. Pues eso me interesa. ¿Cómo puedo participar? Ingresa a redcap.org e infórmate cómo puedes cambiar esa realidad. Este es un mensaje de la Red Centroamericana de Personas con VIH, REDCA, con el apoyo de ALEP PC e IVOS. Queremos agradecerte por habernos acompañado en esta hora de la revista Nica Noticias CR News, que se transmite los días sábados de 2 a 3 de la tarde en Radio Costa Rica. Te deseamos una linda tarde. Nica Noticias CR News nació para quedarse en su corazón.